El Grumman F-14 Tomcat es un caza supersónico biplaza con alas de geometría variable pesado, de largo alcance y doble motor, diseñado por Grumman para la Armada de los Estados Unidos. El objetivo primario de Tomcat era la defensa de la flota naval y entre sus objetivos secundarios, podían contarse la escolta de bombarderos y, más tarde, el ataque contra objetivos en tierra. El Tomcat fue desarrollado especialmente para equipar a la Armada de los Estados Unidos dentro del programa Naval Fighter Experimental VFX, tras la retirada del proyecto del F-111B. El F-14 fue el primero de una serie de aviones de combate que fueron diseñados incorporando la experiencia del combate aéreo contra los MiG durante la Guerra de Vietnam. El primer vuelo de un F-14 fue en diciembre de 1970, y en junio de 1972 se realizaron los primeros apontajes en el portaaviones Forrestal. Los escuadrones VF-1 y VF-2 fueron los primeros en sustituir sus F-4 Phantom II por los F-14 en septiembre de 1974, siendo desplegados por primera vez embarcados a bordo del Enterprise. En 1998, la empresa Lockheed Martin se adjudicó el contrato, valorado en $3,5 millones, por el cual se instalarían en los F-14 el sistema Lantern. Los primeros equipos se instalaron en el escuadrón VF-103, embarcados en el Enterprise. El 8 de febrero del 2006, los F-14 del escuadrón VF-213 Black Lions fueron los últimos en volar en misión de combate. El 22 de septiembre del 2006, fue retirado oficialmente habiendo sido reemplazado por el F-18 Super Hornet. Desde esa fecha el F-14 solo se encuentra en servicio en la Fuerza Aérea iraní, después de haber sido exportado a Irán en 1976, contando con 60 unidades operativas mantenidas localmente mediante piezas de contrabando. El nuevo caza naval F-14 fue diseñado para reemplazar el fallido proyecto del F-111B, la versión naval del cazabombardero táctico de base en tierra, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se buscaba que el F-111B naval proporcionara defensa aérea, pero resultó ser muy pesado, difícil de maniobrar y poco apropiado para las operaciones en portaaviones. Esto llevó a la cancelación definitiva del programa en 1968. En sus primeras pruebas, el caza naval Tomcat demostró tener varias ventajas sobre el proyecto F-111B. Era más pequeño, ligero, maniobrable y utilizaba menos combustible que el pesado F-111. No obstante, en el diseño del nuevo F-14 se utilizaron algunos sistemas diseñados para equipar el proyecto original del F-111, entre ellos, el radar de largo alcance, los misiles para combate aire-aire Phoenix y los motores gemelos Pratt & Whitney TF-30. Su nuevo diseño era innovador, la sección plana del fuselaje central entre los motores proveía sustentación adicional, dándole al Tomcat una superficie alar un 40% más grande que las verdaderas dimensiones de las alas. Esto le permitía llevar más capacidad de armas y combustible. Sus alas de geometría variable, característica de los diseños de los años 60, se ajustan automáticamente según la velocidad y la altura del avión, dándole el mejor rendimiento posible en diferentes altitudes operativas y en diferentes velocidades. Se extienden totalmente para despegar y aterrizar y, en mayores altitudes y velocidades supersónicas, se retraen para formar un ala delta. Aunque hubieron problemas al principio de su desarrollo y pruebas de vuelo por el poco fiable turborreactor TF-30, que entraba en pérdida durante maniobras violentas de combate aéreo, estas fueron superadas con la llegada de los nuevos motores F-110. El avión aceleraba y desaceleraba rápidamente y era capaz de alcanzar rápidamente velocidades de Mach 2.4, aunque durante toda su vida operativa rara vez sobrepasaba Mach 2 para preservar la vida operativa de los motores y el fuselaje. A pesar de su agilidad en el aire con las alas extendidas, el F-14 es notablemente difícil de aterrizar en un portaaviones para los pilotos de combate y su tiempo en servicio ha estado ligado a numerosos accidentes durante sus aterrizajes. Posteriormente, se introdujeron nuevos motores y sistemas de armamento en la estructura del F-14. Así fue como el designado F-14A fue equipado con los nuevos y mejorados motores TF-30 y el sistema de armas AEAWG-9. El siguiente F-14B usaría en el motor una tecnología más avanzada. Esta variante B, sería seguida rápidamente por el mejorado F-14C, con un nuevo sistema de armamento y otras mejoras, reemplazando el anterior sistema de armamento AEAWG-9.
Sin embargo, el reemplazo de la NAWG-9 fue retrasado por mucho tiempo. Cuando finalmente se presentó el nuevo sistema NAPG-71, fue asignado para equipar a todos los nuevos modelos F-14D, por lo cual, la versión del caza F-14C nunca fue producido en serie. El primer escuadrón de F-14 Tomcat se embarcó en el famoso Enterprise con el nombre de VF-1. El Tomcat fue concebido, diseñado y construido como un caza interceptor de largo alcance, grande, potente y pesado, con gran capacidad para transportar armas y combustible, encargado de defender a los grupos de portaaviones de los bombarderos soviéticos y los misiles crucero. Su poderoso radar de largo alcance era capaz de detectar bombarderos a distancias de más de 160 kilómetros, rastrear 24 objetivos y atacar a 6 al mismo tiempo, algo muy novedoso en esa época. En una prueba famosa de armas y capacidad de combate, un F-14 destruyó 5 de 6 blancos en un solo ataque. Luego se supo, sin embargo, que los blancos a control remoto cazas modificados no realizaron maniobras defensivas, aunque en una situación de combate real, los bombarderos enemigos de la Unión Soviética tampoco poseen suficiente agilidad para esquivar un misil supersónico. El Tomcat, con sus alas de geometría variable, totalmente retraídas en forma de ala delta, no era un avión ágil y no podía enfrascarse en un combate cerrado con cazas más ligeros y con alas fijas, como el nuevo F-16 o los soviéticos MiG-29 y el nuevo Su-27 de alta maniobrabilidad, aunque, siendo un caza embarcado que operaba desde portaaviones, era muy improbable que se encontrara en medio del océano con tales cazas de base en tierra. Su fabricación y función especializada era para la interceptación de los bombarderos enemigos a muy larga distancia, en combates más allá del rango visual del piloto. A ello apuntaba su diseño y, sobre todo, sus nuevos sistemas de armas, como el impresionante misil Phoenix. Su rol consistía en patrullar los cielos, merodear lugares lejanos en el océano, delante de los portaaviones y a la vanguardia del ala de combate, como primera línea de batalla para eliminar aviones enemigos a más allá de 300 kilómetros de distancia de la flota. Si los bombarderos penetraban dentro de este rango de seguridad, entraban en acción los misiles antiaéreos de los buques escolta del portaaviones y otros aviones caza de rango más limitado. El arma principal del F-14 era el misil de largo alcance AIM-54 Phoenix, capaz de alcanzar un objetivo a 200 kilómetros de distancia, el de mayor alcance en esa época. El Tomcat era el único avión estadounidense capaz de llevar este impresionante sistema de armas. Podía llevar hasta 6 misiles de largo alcance, pero el máximo recomendado real era de solo 4 debido a que el F-14 no podía aterrizar en un portaaviones al retornar de sus vuelos de patrulla con más misiles Phoenix, debido al peso sobre el tren de aterrizaje y por la resistencia al avance, que limitaba su alcance en combate y aumentaba su consumo de combustible. También podían ser equipados con misiles de rango medio AIM-7 Sparrow y el nuevo misil guiado por infrarrojos AIM-9 Sidewinder, de corto alcance para combate aire-aire, además de un cañón M61 Vulcan de 20 milímetros. Durante los enfrentamientos con los cazas soviéticos MiG-23 de la Fuerza Aérea de Libia en los años 80, la carga habitual de armas para el Tomcat era de 4 misiles Sparrow y 4 Sidewinder. Con el fin de la Guerra Fría entre Oriente y Occidente, acabó la amenaza de los bombarderos soviéticos contra los portaaviones y el rol del Tomcat quedó limitado a vuelos de escolta y reconocimiento. Por ello, durante la Guerra del Golfo se dotó al F-14 de capacidades limitadas de ataque a tierra, equipándolos con algunas mejoras, como el nuevo sistema Lantirn que permite apuntar bombas guiadas por láser y otras armas de precisión. Algunos F-14 también fueron equipados para tareas de reconocimiento, vigilancia y fotografía. Sin embargo, a fines de siglo, el tiempo de servicio del Tomcat era de 30 años y su mantenimiento se tornaba cada vez más costoso comparado con aviones más recientes, como el nuevo caza embarcado en portaaviones F-18. Así, durante la década del 90, se decidió retirarlos progresivamente del servicio, lo que culminó el 2006. La función de defensor de la flota fue asumido por el nuevo caza de peso medio F-18E Super Hornet más pequeño y ligero que el F-14, pero que también podía defender a la flota. Hubieron variantes realizadas, el IF-14A, prototipo y aeronave anterior a la producción en serie, para pruebas estáticas y de vuelo supersónico, maniobras y armas.
El F-14A Plus, o F-14B, fue la versión actualizada de los F-14A fabricados, instalándoles nuevos motores turbofan GF110-400. Conserva muchas características de la versión anterior, así como el radar AU-9. Luego fue designado como el nuevo modelo F-14C. El F-14D Super Tomcat es la última versión del F-14C, entrando en servicio en 1992. Los problemáticos motores TF-30 fueron reemplazados con los nuevos y más potentes motores GF110-400, en todos los aviones F-14C de producción en serie y en el nuevo F-14D, dándoles a este nuevo y mejorado caza de producción en serie, el empuje para el que fue diseñado originalmente. Los anteriores caza F-14B también recibieron el nuevo motor GF110-400. Tiene además varias mejoras, fue digitalizado para vuelo digital por cables fly-by-wire y se le equipó con una cabina equipada con varias pantallas planas, también tiene el nuevo radar AGP-71 y una computadora de vuelo que selecciona la posición de las alas de geometría variable en el ángulo más conveniente para el vuelo en diferentes altitudes y velocidades de forma totalmente automática, facilitando al piloto el control de las funciones de batalla de la nave. El F-14 Tomcat fue durante los años 70 el principal caza naval pesado de largo alcance, de superioridad aérea y reconocimiento táctico de la Marina de los Estados Unidos, equipado con una sonda retráctil de tipo canasta y manguera flexible para el reabastecimiento en vuelo, fue asignado para la defensa de todos los portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, desde 1972 hasta el 2006, siendo el avión naval en servicio activo que durante más años fue comisionado en la Marina de los Estados Unidos. Algunos modelos mejor preservados todavía funcionaban desde la costa sur del país, en misiones de guardacostas desde bases en tierra y para enfrentar a otros pilotos de combate. El F-14 ha servido en la Fuerza Aérea de Irán desde 1978 hasta el presente, desde bases aéreas en tierra, con la ayuda de técnicos de otros países, la adaptación de nuevas partes y piezas de repuesto y constantes mejoras a su diseño original, como la capacidad para lanzar bombas convencionales y misiles fabricados en otros países, para que puedan seguir operando hasta el día de hoy, en misiones de prácticas de combate de nuevos pilotos y vigilancia naval en la costa del país. El F-14 comenzó a reemplazar a los F-4 Phantom II en servicio a partir de septiembre de 1974, con los escuadrones VF-1 Wolfpack y VF-2 Bounty Hunters a bordo del portaaviones Enterprise y participó en la retirada estadounidense de Saigón. El F-14 tuvo su primera victoria en combate aéreo el 19 de agosto de 1981, sobre el Golfo de Sirte en el mar Mediterráneo, en lo que se conoce como el incidente del Golfo de Sirte, frente a las costas de Libia, después de que dos F-14 del VF-41 Black Aces fueran atacados por dos Su-22 fighter libios en aguas internacionales. Los F-14 evadieron los misiles infrarrojos, AA-2 Atol lanzados por los libios y devolvieron el fuego, derribando a los dos aviones. Los F-14 de la Marina de los Estados Unidos se enfrentaron una vez más contra la aviación libia, el 4 de enero de 1989, cuando dos F-14 del escuadrón VF-32 derribaron dos MiG-23 Flogger libios, sobre el Golfo de Sirte en un segundo incidente en el Golfo de Sirte. A pesar de la atención recibida por el Tomcat, como consecuencia de sus victorias aéreas en el Golfo de Sirte, su primer bautismo de fuego sostenido en combate fue como plataforma de reconocimiento fotográfico en la Guerra del Golfo. El Tomcat heredó gran parte de las misiones de reconocimiento debido a la retirada de los RA-5C Vigilante, los RF-8G y los A-7 Corsair II de la flota. Se desarrolló e implementó con éxito en el Tomcat, desde el año 1981, un nuevo sistema de avistamiento, en una vaina de transporte de equipos electrónicos pod de información transportado en un pilón de carga de armas bajo el fuselaje central, llamado Sistema de Reconocimiento Táctico Aerotransportado TARPS por sus siglas en inglés, para misiones de reconocimiento táctico del campo de batalla. Con el retiro de los últimos RF-8G en 1982, el F-14 se convirtió en el principal sistema de reconocimiento táctico de la Marina de los Estados Unidos y participó como escolta de los portaaviones, vigilancia y algunas misiones de ataque, en la guerra de Irak y en misiones de paz en África. Uno de cada dos escuadrones de Tomcat por ala de combate fue designado para misiones de reconocimiento y recibió 3 equipos TARPS por cada aeronave.
Con la desintegración de la Unión Soviética y la permanencia en las bases en tierra de los aviones bombarderos, los cazas soviéticos de largo alcance, como el MiG-25 y el MiG-31, por falta de presupuesto económico para poder mantenerse operativos y la suspensión de los planes de modernización de la Marina de Rusia, la necesidad del F-14 como avión caza de largo alcance para interceptar a los objetivos lejanos de los lugares defendidos, se limitó a la de vuelos de reconocimiento aéreo y permitió el desarrollo de nuevos aviones caza polivalentes de diseño multipropósito, para su reemplazo programado. El F-14 se convirtió en sus últimos años en un avión de ataque al suelo, misión que ejecutó brillantemente. Los F-14B y F-14D podían emplear los mismos tipos de bombas que los F-15E. Además, sus sistemas AEAQ-25 Lantern y AEAQ-28 Lightning II eran más precisos que el AEAQ-14 empleado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En 1995 los F-14 Tomcat realizaron sus primeras misiones reales de ataque con bombas guiadas por láser en Bosnia. El rendimiento de los F-14 en su nuevo rol hizo que, por ejemplo, en el 2003 se solicitara a la Marina de los Estados Unidos que 5 F-14A del escuadrón VF-154 se basaran en tierra para realizar misiones de coordinación de ataques aéreos en Irak. No solo lideraron a los aviones de ataque de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sino que también entrenaron a tripulaciones de F-15E para realizar estas misiones. Debido a las características y funciones muy especializadas del F-14 y el alto costo de mantener operativa a la flota de estos aviones durante más años, no se continuó fabricando en serie, desarrollando mejoras y nuevos modelos, derivados de su diseño original, y no se ofreció a la venta a otros países. El único cliente extranjero del Tomcat, que prometía ser uno de los aviones caza de largo alcance más vendidos en esa época, fue la Fuerza Aérea Imperial iraní, durante el reinado del último Shah emperador de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. En la década de 1970 la Fuerza Aérea Imperial iraní estaba buscando un avión de combate avanzado, de largo alcance, pesado, moderno y bimotor. Irán buscaba un sistema de defensa aérea que, debido a la orografía montañosa y largas distancias del país, debía estar basado en aviones de largo alcance. Por ello se realizó el pedido de aviones AWACS y de interceptadores con sistemas de radares y misiles de largo alcance. Para complementar a los F-14 se compraron asimismo aviones cisterna Boeing 707, a los que se unieron Boeing 747 de Irán convertidos en cisternas. El argumento de venta al Congreso de Estados Unidos fue la necesidad de contar con un avión capaz de interceptar al nuevo caza bimotor, de largo alcance MiG-25 Foxbat soviético, que realizaba vuelos de reconocimiento en territorio iraní a gran altitud con total impunidad y por la posible amenaza de una intervención militar de la Unión Soviética en la región, que años más tarde efectivamente se realizó en Afganistán, por lo que el Tomcat cumplió con éxito el objetivo de su diseño, enfrentar y detener una expansión soviética sobre otros países, siendo el caza pesado de largo alcance más capaz fabricado en Occidente. Para vencer las reticencias iniciales de Estados Unidos de vender armas avanzadas a un país del tercer mundo, Irán movió sus hilos con el apoyo de la Marina de los Estados Unidos y Grumman, que veían que el dinero iraní podía ayudarles a sacar adelante los caros cazas F-14 en un periodo de recorte de gastos militares. Después de una visita del presidente de Estados Unidos Richard Nixon a Irán en 1972, para entonces un aliado preferente de Occidente en la región, se le prometió al gobierno de Irán lo último en tecnología militar disponible para la venta. La elección de la Fuerza Aérea Imperial iraní era entre el caza F-14 Tomcat o el nuevo proyecto de caza de superioridad aérea McDonnell Douglas F-15 Eagle de reciente desarrollo. El F-14 encajaba mejor con el tipo de caza que buscaba Irán, por prestaciones y estar más avanzado el desarrollo. Grumman Corporation organizó una demostración entre el Tomcat y el nuevo F-15 Eagle, por orden del Shah, con enfrentamientos simulados en diferentes situaciones, altitudes y velocidades, y en enero de 1974, Irán ordenó la compra de los primeros 30 aviones F-14 y 424 misiles AIM-54 Phoenix, iniciando el proyecto Rey Persa, con un valor de $300 millones americanos. Solo unos meses más tarde, esta orden se incrementó a un total de 80 Tomcats y 714 misiles Phoenix.
El proyecto iraní no se trataba de una simple compra, así que se comprometieron repuestos y motores de recambio para 10 años, suministros de paquete de armamento completo, entrenamiento completo, pilotos, mecánicos, técnicos de vuelo, operaciones de radar y la creación en Irán de la infraestructura de mantenimiento necesaria para mantenerlos operativos, incluyendo la construcción de la enorme base aérea de Katami, actualmente Aeropuerto Internacional de Isfahán, en el desierto a 8 kilómetros al noreste de la ciudad de Isfahán. El primer F-14 especialmente construido para Irán y operar desde bases en tierra llegó en enero de 1976, modificado solo para eliminar los componentes de aviónica clasificados, utilizados por la Marina de Estados Unidos, pero dotándoles con los nuevos motores TF-30-414. Al año siguiente se entregaron 12 más. Mientras tanto, la formación de las tripulaciones iraníes estaba en marcha en bases de Estados Unidos y uno de estos pilotos llevó a cabo un exitoso derribo con un misil Phoenix de un avión no tripulado volando a 50.000 pies, 15.000 metros de altitud. Tras el derrocamiento del Shah en 1979, la Fuerza Aérea de Irán fue rebautizada como la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán y el gobierno revolucionario de Irán canceló todas las órdenes de compra de nuevas armas a Occidente. La cartera iraní de pedidos de F-14 se ofreció a otros países aliados, planteándose seriamente la compra de F-14 como interceptor. Finalmente compraría una variante del Palavia Tornado. El conocimiento acerca del uso del F-14 por parte del nuevo gobierno de Irán es muy limitado en Occidente. El deterioro de las relaciones por el secuestro de la embajada de Estados Unidos durante el gobierno de Jimmy Carter, llevó a que el gobierno estadounidense impusiese un embargo de armas y repuestos contra Irán, incluido la cancelación del envío del último y más moderno Tomcat, versión diseñada especialmente para equipar a la Fuerza Aérea de Irán, que fue embargado y finalmente adaptado para ser entregado a la Armada de los Estados Unidos. Los grandes envíos de piezas de repuesto fueron cancelados. Muchos aviones vendidos a Irán fueron canibalizados para desarmarlos y obtener piezas de recambio, para poder mantener volando otros aviones. El embargo afectó a la venta de este avión a otros países, al no poder competir en precio y soporte con el F-15 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con una cartera de pedidos mucho mayor. Cuando Irak atacó a Irán, la mayoría de los F-14 no se encontraban en condiciones de vuelo y sus tripulaciones carecían del entrenamiento necesarios. Con grandes esfuerzos se logró poner en servicio alrededor de una docena de aviones, que volaron misiones de patrulla aérea guiados por controladores en tierra, dado que sus radares tenían una operatividad limitada por falta de mantenimiento y repuestos. Los F-14 de Irán participaron en numerosos combates aéreos en la guerra entre Irán e Irak, en la década de los años 80. Luchó contra los cazas MiG-25 soviéticos, los nuevos y modernos caza MiG-29 y algunos Mirage F-1 vendidos por Francia a la Fuerza Aérea de Irak. En el cenit de la guerra se cree que Irán logró mantener operativos entre 50 y 60 F-14, que fue el mejor caza iraní en combates aéreos y mostró la excelencia de su diseño, recordando que es un avión difícil de enfrentar en un combate aéreo moderno al haber sido diseñado teniendo en cuenta las lecciones de Vietnam. Según Tom Cooper y Farzad Bishop, dos de los escritores que más estudiaron el tema, y declaran que los F-14 iraníes derribaron más de 159 aviones y misiles iraquíes, principalmente usando el misil AIM-54A, pero también con AIM-7, AIM-9 y con el cañón Vulcan. Los F-14 fueron claves para proteger la infraestructura petrolífera iraní, como la terminal portuaria de la isla de Kark, de los ataques iraquíes. Entre los derribos reclamados por los F-14 iraníes, aunque los iraquíes niegan muchos de estos derribos durante los 8 años de la guerra, se cuentan 27 MiG-21, 58 MiG-23, 12 MiG-25, 3 MiG-27, 11 Su-20, 13 Su-22, 44 Mirage F-1, 15 cazas no identificados, 4 bombarderos Tu-22, 3 helicópteros, 3 misiles antibuque. En enero del 2007 fue anunciado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos que las ventas de piezas de repuesto para todos los aviones F-14 operativos hasta momento en la Armada de Estados Unidos serían suspendidas, debido al temor de que podrían terminar de contrabando en Irán. Se anunció que la decisión fue tomada dada la actual situación en Irán.
El 2 de julio del 2007, el resto de los F-14 estadounidenses retirados y almacenados fueron reciclados, para asegurar que las piezas de estos F-14 no fueran adquiridas por gobiernos considerados hostiles a los Estados Unidos y vendidos como repuestos. Como consecuencia, en 2008 el gobierno iraní puso en marcha un plan para actualizar su flota de F-14 con aviónica y motores propios. En verano del 2010, Irán reclamó a Estados Unidos el envío del último de los 80 F-14 comprados en 1974, cuya entrega había sido embargada tras la revolución iraní, en 1979. A finales del 2011, F-14 iraníes fueron fotografiados volando junto a cazas Su-27 de Rusia sobre los cielos de Irán. Los F-14 estaban escoltando a los aviones del equipo acrobático Russian Knights sobre Irán en dirección al Salón Aeronáutico de Dubái. Estaban pintados de color gris naval, con el diseño original de los cazanavales utilizados por la Marina estadounidense. Son los últimos aviones totalmente operativos en el mundo. El 26 de enero del 2012, un F-14 se estrelló 3 minutos tras el despegue, resultando muertos sus 2 tripulantes. Se estima que quedan solamente entre 20 y 25 aparatos operativos en Irán, en un extraño final para uno de los aviones más relevantes en la historia de la aviación embarcada. Irán no solo ha logrado mantener en vuelo los F-14 sin ayuda americana, sino que ha logrado modernizarlos integrando armas rusas y chinas, lo cual ha sido posible mediante modificaciones en el software y en equipos electrónicos. Todo esto es un gran logro de ingeniería de gran nivel que muestra el valor que dan los iraníes a sus F-14 y el gran conocimiento del avión que han logrado. El caza naval F-14 se hizo bastante popular con su participación en el cine en las 2 películas sobre la Marina estadounidense. The Final Countdown de 1980 con Kirk Douglas, que muestra al portaaviones Nimitz regresando al pasado por una extraña tormenta y que tratará de enfrentar el ataque japonés a Pearl Harbor. En esta película se utilizaron los F-14A del Escuadrón de Combate VF-84 Jolly Rogers, y Top Gun de 1986, protagonizada por Tom Cruise, un estudiante de la escuela de vuelo que se enamora de su instructora de vuelo. Tuvo una principal participación en Macross, serie animada japonesa conocida en Occidente como Robotech, y en Macross Zero, la precuela de la serie original, cuyas naves VF-1 Valkyrie se basaban en el Tomcat, como también en el diseño del Escuadrón de Combate de la Marina de los Estados Unidos VF-84 Jolly Rogers, los cuales se transformaban en robots gigantes, así como en la serie animada occidental SWAT Cats, en la que el Turbocat Jet tiene similitudes obvias. También es el protagonista principal de la famosa saga de videojuegos Afterburner. Es el diseño de avión más representado en fotografías y vídeos populares y que representa a la Armada de los Estados Unidos por su extenso servicio activo, con una vida operativa de más de 20 años y reconocido por la cultura popular, algo único en la historia de la Armada estadounidense. También por la conocida serie JAG, Alerta Roja, que fue transmitida desde 1995 hasta el 2005. Es conocido también por salir en la canción Danger Zone de Kenny Loggins, al combatir con aviones F-5 Tiger. El F-14 también tuvo aparición en la película Executive Decision, estrenada el 15 de marzo de 1996 y protagonizada por Kurt Russell, Halle Berry, David Suchet, John Leguizamo y Steven Seagal, en la que un escuadrón de cazas F-14 intercepta a un Boeing 747 de Oceanic Airlines secuestrado por terroristas. En la película Venganza Invisible, estrenada en 1999 y protagonizada por Daniel Balwein, el caza naval F-14 es utilizado durante el film con gran protagonismo para combatir a cazas enemigos F-16. En la quinta entrega de la saga de videojuegos Ace Combat, el F-14 es el avión principal del protagonista conocido como Blaze y toda su escuadra apodada War y más tarde Rasgris. Además aparece en la serie animada G.I. Joes, como los Sky Striker Jets.